Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre el personaje más importante de la primera etapa de la Revolución Mexicana, un hombre coahuilense que tuvo intereses en sacar adelante al pueblo de México, en medio de una crisis social y laboral. Nos referimos a Francisco I. Madero, quien gracias a sus esfuerzos pudo terminar con una etapa en la historia de nuestro país e iniciar otra, pero a un gran costo, pues fue algo que le trajo muchos enemigos y con ello el final de su historia. En este episodio hablaremos sobre las cosas que hizo y que intentó hacer durante su mandato presidencial, así como algunos antecedentes sobre cómo pudo llegar a este puesto tan importante. Por casi 30 años ininterrumpidos, México vivió una época en la que estuvo gobernado por un solo presidente, un líder que trajo tanto beneficios como problemas. Porfirio Díaz era esa persona, y él selló el nombre de esta etapa histórica del país, conocida como Porfiriato. El Porfiriato, a pesar de haber introducido al país ideas, tecnologías y objetos que no habían estado presentes en el pasado, llevó al país a un despertar social, laboral y político, pues gran parte de la población se veía envuelta en la miseria, el olvido, la injusticia y en la desigualdad. Debido a esto, empezaron a aparecer personajes importantes que más tarde iniciarían y desarrollarían la Revolución Mexicana. Una de estas personas fue Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, siendo miembro de una de las familias más ricas y poderosas del estado, pues su abuelo obtuvo una gran fortuna gracias a sus trabajos y esfuerzos en los campos agrícolas, ganaderos, textiles y de transporte. A los 12 años empezó a estudiar en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno, en la ciudad de Saltillo, y conforme pasaron los años, inició sus estudios en el extranjero, pues en 1886 se fue a los Estados Unidos y luego a París, Francia, lugar donde conoció al espiritismo. En 1893 regresó a México y se estableció en San Pedro, Coahuila, donde manejó las industrias de su padre y en donde también fundó una escuela comercial y la Sociedad de Estudios Psíquicos, en la cual impartió sus estudios e ideas espiritistas. Madero empezó a involucrarse en el ámbito político gracias a la educación liberal inculcada desde niño y por sus creencias espiritistas desde 1901, año en el que se involucró con el Partido Liberal y en el que difundió el periódico Regeneración, pero no sería hasta 1904, cuando finalmente correría por un puesto público. En ese año se postuló como candidato municipal a San Pedro, siendo derrotado por un candidato porfirista. Luego, en 1905, formó parte de la campaña de Frumencio Fuentes para la gubernatura de Coahuila, candidato derrotado por Miguel Cárdenas, quien se reeligió como gobernador. Como respuesta, Madero dio a conocer un manifiesto en el que afirmaba que hubo fraude electoral. Como consecuencia de la controvertida elección, el coahuilense presentó la idea de hacer un partido nacional democrático, con la ideología de no reelección, y además empezó a establecer comunicación con los principales opositores al gobierno del general Díaz, como los hermanos Flores Magón, dueños del periódico Regeneración, a quienes financió en 1906. En el año de 1908, cuando se publicó la famosa entrevista del presidente Díaz con el periodista James Krillman, en la que el general expresa abiertamente que llegó el tiempo para dar paso a un nuevo presidente después de 30 años en el poder, Madero publica su libro La sucesión presidencial en 1910, El Partido Nacional Democrático, obra en la que expresa varias ideas dirigidas al pueblo mexicano y al propio Díaz, afirmando que se debe dar paso a elecciones libres, democráticas y no fraudulentas, y que los mexicanos por su parte
pongan un alto a la dictadura del general Díaz para garantizar sus derechos y libertades como ciudadanos de México. En el libro también propone crear un partido nacional democrático para contender en las elecciones presidenciales de 1910, bajo el lema Libertad y sufragio, no reelección. En enero de 1909 creó el Club Democrático Antirreeleccionista de San Pedro, el cual se trasladaría a la capital del país al mes siguiente, con el nombre de Centro Antirreeleccionista de México. En el mes de junio iniciaría una gira política en el país para expandir su movimiento y no regresaría a la Ciudad de México hasta abril del año siguiente, cuando se realizaría la convención de su partido. Sin embargo, días antes de la convención, el 11 de abril de 1910, el gobierno de Díaz ordenó aprehender a Madero, pues se habían enterado de sus intenciones, por lo que el coahuilense se mantuvo en silencio hasta que inició la convención el 15 de abril, en la que fue elegido como el candidato de su partido a la presidencia, siendo Francisco Vázquez Gómez su candidato para vicepresidente. El 7 de junio, Madero y su compañero de fórmula fueron aprehendidos en Monterrey y encarcelados en San Luis Potosí durante las elecciones presidenciales, en las cuales Díaz sale triunfador. Después de la declaración del presidente como el ganador de las elecciones, Madero sale libre con la condición de no salir de San Luis, lo cual hace. Madero escapa a San Antonio, Texas, lugar en el que publicó un manifiesto llamado El Plan de San Luis. En el documento se desconocían las elecciones presidenciales en las que salió ganador el general Díaz y convoca a todo el pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Sin embargo, aunque la revolución dio inicio con la muerte de Aquiles Cerdán en el estado de Puebla 2 días antes de la fecha indicada, se registraron levantamientos en algunos estados del país el día 20. La lucha armada empezó a obtener más fuerza y más seguidores con el paso de los días, y en febrero de 1911 Madero volvió a su país para empezar personalmente la lucha contra el régimen porfirista, siendo la toma de la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua, uno de esos enfrentamientos. Dicha batalla lo dejó herido, pero no fue para tanto, pues se recuperó. Una batalla crucial para el ejército maderista fue la de Ciudad Juárez, la cual sucedió el 8 de mayo de 1911. Y también participaron tropas aliadas de Pancho Villa y Pascual Orozco. El enfrentamiento duró 2 días y significó una victoria para los revolucionarios y el fin de la dictadura de Díaz. Como resultado de la batalla, el 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez entre los rebeldes y el gobierno, y 4 días después, Díaz presentó oficialmente su renuncia al Congreso y partió al exilio. Madero entró triunfante el 7 de junio a la Ciudad de México, siendo recibido por más de 100,000 personas. Mientras tanto, Francisco León de la Barra inició su gobierno interino tras la salida de Díaz, y a pesar de eso, Madero rechazó obtener la presidencia mediante las armas y dio paso al gobierno interino que duró unos pocos meses. En tanto, el coahuilense reorganizó a sus aliados e intentó conciliar a Orozco y a Zapata, siendo este último quien no quiso dejar las armas. Además, Madero se volvió a postular a la presidencia, pero en esta ocasión iría de la mano con José María Pino Suárez como candidato a vicepresidente. Finalmente, el 15 de octubre de 1911 se llevan a cabo las elecciones, siendo la fórmula de Madero y Pino Suárez la ganadora. Ambos tomarían el poder el 6 de noviembre siguiente, y con ello se establece el maderismo en el país, y una nueva era política y social en México iniciaría. Al entrar Madero a la presidencia del país, casi inmediatamente empezó a realizar cambios importantes en las leyes políticas, sociales y laborales de México. El primero de esos cambios fue prohibir la reelección de los cargos de presidente, vicepresidente y gobernadores de los estados de la nación. El 30 de noviembre decretó la ley del servicio militar obligatorio, en el cual desaparecía la leva a través del reemplazo de hombres dados de baja mediante sorteos. Además, el 19 de diciembre se dio a conocer una nueva ley electoral,
la cual garantizaba el voto directo. A lo largo de su presidencia, Madero logró cosas importantes para el país, entre las que se incluyen el regreso de indios yaquis a Yucatán, la cancelación de privilegios a haciendas esclavistas, construcción de escuelas rurales, albergues, escuelas nocturnas para los trabajadores, escuelas para indígenas, la fundación de la Casa del Obrero Mundial, la formación del Departamento del Trabajo y la implementación de una reforma agraria ejidal. En cuestión de organización política y militar, el presidente Madero reemplazó a casi todos los funcionarios ejecutivos del gobierno. El cuerpo de rurales de Díaz fue reemplazado por cuerpos revolucionarios, mientras que se esparció e implementó la idea de sustituir a aquellos generales militares porfiristas por hombres de generaciones posteriores, con una mejor preparación y nuevas ideas. El presidente quitó las restricciones que tiene la prensa durante el mandato de Díaz, es decir, ya contaban con libertad de expresión y de prensa, pero esto tendría un costo, pues los mismos medios y periódicos empezaron a satirizar a Madero, debido a los actos y acciones que hacía durante su presidencia, siendo algunos de ellos muy controversiales. A nivel económico, México estuvo relativamente estable, pues no hubo inflación, tampoco hubo desequilibrio frente al dólar, aumentaron los salarios reales. Se obtuvieron empréstitos por $10 millones a una tasa de 4.5% anual y las compañías empezaron a tener recuperación económica tras la rebelión armada. Durante los 15 meses de presidencia, Madero se enfrentó con varios obstáculos en su camino, siendo uno de ellos Estados Unidos, pues los norteamericanos no estaban felices con las políticas implementadas por el nuevo presidente mexicano, ya que el 3 de junio de 1912 Madero impuso un impuesto de 20 centavos por cada tonelada hecha de petróleo crudo y además dispuso una lista de compañías de petróleo extranjeras. Ante esto, el Senado estadounidense pidió crear un subcomité para que investigara la situación que estaba ocurriendo con sus ciudadanos en el país vecino del sur. Estados Unidos estaba insatisfecho por lo que hacía Madero, o lo que dejaba ver hacia la sociedad americana, pues algunas demandas del gobierno estadounidense, como la sofocación de Zapata, compensación a las víctimas de la lucha armada sin la implementación de justicia y las restricciones petroleras afectaban seriamente al sistema político, laboral y social de ese país. Por otro lado, algunos compañeros revolucionarios como Emiliano Zapata y Pascual Orozco perdieron su confianza hacia el presidente, pues les debió cumplir e incluir sus respectivas demandas dentro de su gobierno, algo que consideraron como traición, por lo que los dos respectivamente proclamaron el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911 y el Plan del Empacador el 25 de marzo de 1912. Encima de eso, Madero tenía otro problema, el poder legislativo, pues además de que algunos de sus representantes eran personas que no tenían experiencia en el ámbito político, aún persistían políticos porfiristas opositores al gobierno maderista, y como consecuencia hubo muchos retrasos al momento de cumplir las reformas prometidas en la lucha armada, pues habían desacuerdos entre los maderistas y porfiristas. El problema duró poco, pues en junio de 1912 se llevaron a cabo elecciones para renovar el poder legislativo y la Suprema Corte de Justicia. De esa forma, el Congreso mexicano estrenó nuevos integrantes en el mes de septiembre. Poco a poco, el gobierno de Madero empezó a perder simpatizantes, algunos de ellos maderistas. Perdió también poder y confianza entre la gente, mientras que los grupos de oposición exporfiristas exhibían las irregularidades y errores de la actual administración. Además, los norteamericanos también deseaban al presidente fuera del poder, y por si fuera poco, algunos miembros de la prensa y empresarios no lo querían. Su gobierno se estaba desmoronando. Como existía un descontento general entre la gente por la administración del presidente, no iba a ser sorpresa que un grupo de políticos empezaran a conspirar y preparar una nueva rebelión. Y así sucedió. El 9 de febrero de 1913, Manuel Mondragón liberó a dos figuras importantes de la cárcel, Bernardo Reyes
y Félix Díaz, quienes anteriormente habían realizado revueltas en contra de Madero, con el fin de llevar a cabo un ataque en Palacio Nacional. Este es el inicio de la llamada Decena Trágica. La primera fase de la rebelión consistió en la fallida toma de Palacio Nacional a manos de Reyes, pues las fuerzas del general Lauro Villar masacraron al rebelde. Aún así, Villar no se libró de los disparos en las afueras del edificio, pues resultó herido de bala. Ante esto, el presidente designó al general Victoriano Huerta como el comandante militar de la plaza, sellando de esta manera el destino final de Madero, ya que este general tenía ciertas intenciones en mano. Mientras tanto, las fuerzas de Félix Díaz se asentaron en la Ciudadela, muy cerca de Palacio Nacional. Entre el 10 y 11 de febrero se llevan a cabo pláticas entre Díaz y Huerta sobre el asunto, mientras que por otra parte, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson amenazó a Madero con intervención militar directa si algún norteamericano resultaba herido o muerto. Dicho embajador estuvo muy involucrado en la revuelta, pues el 13 de febrero envió reportes falsos y exagerados a su presidente, William Taft, sobre el conflicto, con el fin de convencerlo a intervenir en el país. Como respuesta, al día siguiente, el presidente envió una carta a Taft, aclarando la situación para evitar el descontrol total de la rebelión. Para el 15 de febrero, la situación se vuelve crítica, pues algunos senadores opositores al presidente le pidieron la renuncia para acabar con la Decena Trágica, a lo que responde que no. Luego, Madero le ordena a Huerta designar a Aureliano Blanquet como jefe del resguardo del Palacio Nacional. Madero fue advertido en varias ocasiones que Huerta lo estaba traicionando y que estaba en peligro, pero él simplemente los ignoró o no se los tomó en serio. Un ejemplo de esto es el caso de su hermano Gustavo A. Madero, pues él se enteró de los planes de Huerta y los sublevados, por lo que lo llevó bajo amenaza frente al presidente. Para decirle la verdad, Huerta negó estar involucrado y Madero le creyó y lo dejó libre. Este evento significó para Gustavo su muerte, pues al día siguiente fue brutalmente asesinado por órdenes de Huerta por un grupo de soldados que le quitaron su único ojo, pues el otro era de vidrio. Además, lo balacearon, lo acuchillaron y lo mutilaron. El 18 de febrero empieza la fase final de la Decena Trágica, pues a Blanquet se le ordena tomar Palacio Nacional y con ello arrestar al presidente y vicepresidente. Finalmente, el 19 de febrero, Huerta, junto con el apoyo de Wilson, proclama el Pacto de la Embajada, el cual desconoció la presidencia de Madero y estableció un gobierno liderado por el general usurpador. Madero y Pino Suárez son obligados a firmar su renuncia ese mismo día. Hecho esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, tomó el poder y designó a Huerta como secretario de Gobernación. 45 minutos más tarde renunció a su puesto, dando paso al general usurpador a la presidencia. De esta forma tan abrupta y violenta es como termina la etapa maderista en nuestro país. El fin de la Decena Trágica significó la conclusión del gobierno de Francisco I. Madero, pero el expresidente y el ex vicepresidente aún seguían presos en Palacio Nacional, esperando a que un tren los llevara a Veracruz y de ahí partiera el exilio a Cuba, cosa que nunca sucedió. En cambio, esperaron días hasta que se les anunció que los llevarían a la penitenciaría, localizada en el actual Palacio de Lecumberri. Cuando llegaron, Francisco Cárdenas le ordenó a Madero que bajara del automóvil en el que fueron transportados. El coahuilense dijo que no, y es ahí donde sufre un disparo en la cabeza, terminando con su vida. Por otro lado, Pino Suárez trató de huir de la escena, pero sufrió el mismo destino, pues fue asesinado a balazos por Rafael Pimienta. Para cubrir lo que realmente sucedió esa noche, los oficiales en escena dispararon contra otros vehículos para simular que hubo un asalto en contra de las dos figuras políticas.
Poco después, el ahora presidente Huerta anunció la muerte de Madero y Pino Suárez, afirmando que una multitud enojada atacó a ambos afuera de Lecumberri y que se iba a investigar el evento y castigar a los responsables, lo cual era una vil mentira. El presidente y su compañero fueron enterrados atrás de la penitenciaría y más tarde los restos de Madero fueron sacados para ser finalmente sepultados en el Panteón Francés, ante la presencia de la viuda de Madero, Sara Pérez de Romero, y algunos familiares. Días más tarde, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, empezó los preparativos para enfrentarse contra el usurpador, pues el 26 de febrero retiró 50,000 pesos del banco y 3 días más tarde retiró su reconocimiento a Huerta como presidente. Conforme pasaron los días, varias figuras se le unieron a su causa. Entre ellas estaban José María Maytorena, Álvaro Obregón, Pancho Villa y Benjamín Gil. De esta manera, Carranza pudo consolidar el Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 1913 y promulgado 5 días después en Eagle Pass, Texas. Dicho plan desconocía al gobierno huertista y a sus aliados. Promulgado el documento, se formó el Ejército Constitucionalista, con Carranza como jefe principal del mismo, y con ello el inicio de una nueva etapa en la lucha armada revolucionaria, esta vez contra el gobierno ilegítimo de Huerta. El Ejército Constitucionalista sería el encargado de vengar la muerte de Madero, quien a pesar de sus esfuerzos, deseos y anhelos que tenía para beneficiar al pueblo mexicano, no fue capaz de controlar su entorno, desde su gabinete hasta sus relaciones con el extranjero. Y peor aún, no fue lo suficientemente astuto para percatarse de la traición del general Huerta. Pero a pesar de esas circunstancias, este presidente sería recordado no solo por el resto de los años en los que se desarrolló la revolución, sino que también sería inmortalizado como un héroe nacional que se preocupó por la vida de un país entero. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de mayo de 2021. Agradezco su atención y no olviden darle like a este video y suscríbanse al canal para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.